Hola, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Educación con Antonio Corrales. Como ustedes saben, yo soy un educador, un empresario y un profesor de la Universidad de Houston Clear Lake. Mi meta principal es introducirlos a pioneros en el área educativa y a personalidades que han emigrado a los Estados Unidos de forma exitosa. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Paola Pernalete, una venezolana, una comunicadora social que vino a los Estados Unidos y se abrió camino en el área educativa y es una exitosa profesora de escuela primaria. Gracias por estar con nosotros, Paola. Gracias, Antonio. Gracias por invitarme. Por supuesto. It's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Bueno, Paola, quería empezar un poco que introducieras a la audiencia, dejar saber un poco lo que, digamos, cómo has llegado, dónde has llegado, un poco tu carrera, digamos, cómo fueron esos pasos para llegar a donde estás ahorita desde Venezuela hasta este momento, ¿no? Ok. Como Antonio dijo antes, mi carrera fue de comunicadora social y yo estudié en Venezuela y me gradué en la Universidad Católica Andrés Bello en el 2002 de comunicadora social. Y obviamente por ciertas razones personales, económicas, familiares, tuve la oportunidad de venir a los Estados Unidos en el 2003 y aprovechar de quedarme aquí en los Estados Unidos y aprender y participar en una nueva carrera que fue introducirme a todo el área de educación. Y cuando vine en el 2003 hice un programa de certificación alternativo para convertirme en una maestra, ya que aquí en Estados Unidos había una gran necesidad de maestros bilingües y ya que sabía hablar los dos idiomas y me metí en esa área y obviamente al principio tuve muchos miedos porque obviamente siendo una inmigrante, una persona que vienes a un país totalmente distinto al tuyo, con una cultura totalmente distinta, un idioma totalmente distinto y entrar en un área de trabajo que ni siquiera estaba relacionado a lo que yo hice en mi carrera en Venezuela, obviamente fue algo que para mí fue un gran paso que tuve que dar y que tuve que tener mucho guáramo y Sí. poder hacerlo. Y bueno, obviamente una vez que lo hice, que aprendí muchas de las cosas que obviamente utilizo y practico hoy día en mi carrera, en mi nueva carrera como maestra primaria, bueno, me ha logrado ayudar a estar aquí en los Estados Unidos y adaptarme a toda esta situación. Exacto, Y o sea, fue como tuviste que como reinventar, ¿no? O sea, te pudiste como un poco... totalmente. ¿Alguna vez te había pasado por la mente ser educadora cuando estabas No, en Venezuela? en realidad no, siempre tuve la idea de primero ser médico y obviamente nunca llegué al área de medicina, pero logré hacerlo el área de comunicación y fue algo que disfruté muchísimo de mi carrera mientras la hice y la practiqué en Venezuela, pero dada la oportunidad que tuve de la necesidad de los maestros bilingües y de venirme a los Estados Unidos y participar en ese programa alternativo, obviamente fue una opción que me dejó a mí la posibilidad de quedarme aquí en los Estados Unidos. Y tuve, como tú dices, tuve que reinventarme completamente. Cuando llegas aquí a los Estados Unidos tienes que adaptarte y pensar de que todo lo que aprendiste en tu vida, en tu cultura, en tu país, es algo que tienes que utilizar para adaptarte a algo completamente nuevo. Pero lo bueno es que yo me imagino que ese tipo de habilidades no las pierdes, ¿no? De alguna forma No, como que las reinventas y las adaptas Por a supuesto. otro. Ahora, el tema del inglés, tú ya hablabas inglés cuando llegaste, ¿no? Sí, cuando estaba en Venezuela yo tuve la oportunidad de participar y de ir a la escuela en el colegio Mater Salvatore y obviamente aprendí a hablar inglés en mi colegio. Y obviamente ya en esa época tenía muchos familiares que vivían aquí en Estados Unidos tuve la oportunidad de venir a visitarlos y cuando venía obviamente practicaba el inglés con ellos. Exacto. Obviamente cuando uno empieza a hacer esto y cuando uno emigra a los Estados Unidos tiene muchos miedos en el sentido de que uno piensa que no va a hablar bien, que no va a decir las cosas bien y poco a poco y con el pasar del tiempo uno como que va adquiriendo más fortaleza y empieza a soltarse y se adapta a todo lo que es el lenguaje. Y claro, y al hacer el programa alternativo y tener que aprender nuevos conceptos, nueva teoría, todo completamente nuevo, comienzas a ver un vocabulario completamente nuevo y empiezas a utilizarlo y adaptarte. O sea, poco a Y, poco güey, pierdes el miedo. Pues. Y eso un poco, eso que estás diciendo me lleva a la siguiente pregunta. O sea, ¿cómo es eso de ser maestro en Texas? O sea, ¿cómo es ese camino? Un poco para los que nos están oyendo de Latinoamérica, Chile, Perú, México. ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son más o menos los pasos en líneas generales
A pesar que, bueno, por cierto, los invito a visitar nuestra página web, student-evaluation-assessment.com, y también nuestro canal de YouTube, que ahí tenemos entrevistas recientemente con Carmen Young, que explicó paso a paso qué hay que hacer, pero desde tu punto de vista, es decir, ¿cómo fue eso de venirse a Venezuela y convertirse en maestra? ¿Cuáles fueron los pasos y cuáles fueron donde tú te sentiste que quizás tuviste la mayor dificultad haciendo la transición? Obviamente la mayor dificultad que uno tiene es tomar la decisión de decidir, me voy a ir y tengo esto ya planificado. Y obviamente tener del otro lado, independientemente del país al que vayas a venir, sea Estados Unidos, tener la oportunidad de hacerlo. Porque tampoco uno puede decir, me voy a ir y a ver qué es lo que pasa sin ningún plan. Tú ya tenías ese plan de la educación desde Venezuela, ¿no? Sí. Okay. De hecho, o sea, la decisión de venirme fue porque ya tenía un plan y el plan justamente fue con Carmen de participar en su programa de certificación y obviamente fue porque ya varios de mis familiares habían participado en su programa y ellos fueron los que me dijeron que había esa posibilidad de poder hacer todo este cambio de carrera y obtener un nuevo trabajo y todo en Estados Unidos haciendo esto. O sea, obviamente al tener ya esa posibilidad del otro lado, para mí se me hizo mucho más fácil decidir y tomar y dar ese gran paso que di. Que lo agradezco muchísimo porque obviamente hoy en día ya tengo más de 14 años enseñando en una escuela como maestra primaria. Wow. Y ha sido, o sea, una carrera completamente diferente a lo que yo obviamente hice al principio, pero que me ha traído muchos beneficios, muchas cosas muy buenas. Qué maravilla. Ok, pero digamos, cuando estás haciendo el tema de convertirte en maestra, obviamente tienes... pues lo primero es aprender inglés, que ya lo tenía. Sí. Lo segundo, bueno, es el tema de escribirte un programa de certificación y luego empezar a prepararte los exámenes. Sí. ¿Cómo fue los exámenes? ¿Es una cosa demasiado complicada? O sea, ¿cómo fue ese tema? Mira, en realidad, o sea, obviamente como es algo nuevo para muchas personas y uno no está relacionado con ese área, obviamente uno tiene que estudiar, tiene que tratar de utilizar todo el material que ese programa de certificación te va a dar y tienes que aprender. Obviamente tienes que pasar tu tiempo y estudiar y practicar muchas de las cosas porque uno se mete en un área que obviamente es nuevo para uno. Es como cuando uno va a empezar un trabajo nuevo, uno no va a saber cómo hacer todas las cosas. Sobre todo conceptos, por ejemplo, el tema de cuáles son los procesos de aprendizaje de los niños. Exactamente. Ese tipo de conceptos. Más que todo aprenderte mucho vocabulario. O sea, ese examen, tienes que presentar varios exámenes y obviamente el examen de cada área académica y para poder ser maestro y poder enseñar es mucho vocabulario, pero muchas veces muchos de los exámenes, las preguntas que tienes en el examen también son situaciones que pueden pasar dentro de un salón de clase. Obviamente si uno nunca ha sido maestro ni ha estudiado para eso, no tiene toda la experiencia. Claro. Pero al tener el concepto, al saber un poco el vocabulario, más o menos lo que significa, uno puede hacer reconectar cosas y relacionarlas y más o menos tratar de ver cuál es la respuesta correcta, ¿no? Ahora, yendo un poquito más allá, ¿no? Hiciste el programa de certificación, te contrataron, empezaste a ser maestra. ¿Cuál es la clave para mantenerse en la profesión exitosamente por 14 años como tienes tú? Porque uno oye muchas veces, y eso lo hemos hablado en otros programas con los oyentes, el tema de que hay gente que se confunde, por ejemplo, gente con otras profesiones, ingenieros, inclusive médicos, que se meten en el área de maestro de educación aquí en los Estados Unidos y de repente se estrellan porque piensan que es algo fácil, porque bueno, se trabaja 185 días al año, porque bueno, los salarios son bastante buenos, entonces piensan, bueno, esto es fácil, pues, y resulta que amerita, sí, están las oportunidades, sí, están las vacantes bilingües todavía, pero amerita full concentración y full enfoque, ¿no? Sí, como tú lo dices, obviamente la persona que va a ser maestro realmente tiene que dedicarse a eso. Tienes primero yo pienso que tienes que ser muy flexible contigo mismo, flexible con el trabajo que vas a hacer, tener siempre una mente abierta de que obviamente el trabajo que estás haciendo es un trabajo totalmente distinto a lo que tú vienes acostumbrado de tu país. Esta es una cultura totalmente distinta, una cultura que está mucho más abierta, donde tienes que saber cómo adaptarte a los diferentes cambios que te puedan ocurrir en un salón de clases, donde tienes que saber, sobre todo, tener mucha paciencia, mucha tranquilidad. O sea, el trabajo es un trabajo estresante, es un trabajo que requiere
mucha preparación. No es solamente prepararte para los exámenes y pasar los exámenes y tener ya una certificación que diga que sí puedes enseñar y que te den el trabajo en una escuela. Ya el trabajo realmente comienza cuando te dan el trabajo en algún distrito escolar y ya vas a empezar a enseñar, porque no es un trabajo de oficina donde vas a hacer un horario de trabajo y tienes que hacer ciertas actividades. Aquí lo que estás haciendo es prácticamente enseñando el futuro. Estás trabajando con niños, donde obviamente lo que tú tenías planificado, lo que tú tenías pensado que iba a pasar, no necesariamente va a ser así. Tienes que estar dispuesto a que en cualquier momento vas a tener emergencias, vas a tener que cambiar completamente la manera como tú le vas a enseñar a los niños a hacer las cosas, incluso la manera de cómo tratar a los niños. Y una de las cosas más importantes es que tu personalidad es la que te va a ayudar a hacer eso. O sea, Correcto. tienes que ser una persona que no puede ser una persona tampoco muy tímida ni miedosa, sino que tienes que pensar que ese es tu trabajo, lo que vas a hacerlo con niños que te van a ayudar a hacer las cosas mucho mejor también y te van a enseñar a ti mucho. Y sobre todo tienes que ser una persona abierta y aprender de las cosas que estás haciendo. Correcto. Sobre todo como inmigrante y sobre todo cuando vienes de otro lugar donde no es tu carrera principal, no es lo que tú no aprendiste en la universidad, no es lo que estudiaste antes. Correcto. Eso que dices es interesante, ¿no? Sobre todo el punto de las expectativas que hay para con los maestros en los salones, con los supervisores, los directores de escuela, la gente de la oficina central. Sí. Hay unas expectativas ahí que los maestros son requeridos que cumplan, ¿no? El tema de conducta en la clase, en el tema de resultados, en el tema del aprendizaje de los muchachos. O sea, no es que esto no es, como dicen por ahí, una guardería que te vas a poner en el salón. Eso es una ciencia que merita, por eso que el tema de desarrollo de los planes de las lecciones. Entonces, habla un poquito de eso, de las expectativas que hay de los maestros para que sean exitosos, porque simplemente si no, lo sacan de la profesión. Exactamente, es que las expectativas como maestro, como dije, este no es un trabajo fácil y obviamente o sea, lo que es tu director, el asistente del director, todas las personas que van a estar por encima de ti siempre van a esperar que tú hagas lo mejor en tu trabajo, porque obviamente ellos van a buscar siempre ver el resultado del trabajo que tú haces. Y el trabajo no es llegar y sentarte y empezar a hablar y enseñarle cosas en el pizarrón a un niño, sino tienes que planificar. Improvisadamente. No es improvisado. Obviamente ellos te ayudan mucho y te dan muchos materiales y te ayudan a cómo planificarte, sobre todo, una cosa muy importante que un maestro tiene que tener en una clase es el control de los niños en la clase, porque como tú dijiste, una escuela no es la guardería. O sea, obviamente ya es un nivel donde los niños van porque necesitan aprender a hacer las cosas que los van a ayudar a ellos a hacer el futuro, lo que ellos quieran ser. Correcto. Pero necesitas tener una buena guía de comportamiento. Correcto. O sea, tienes que saber cómo manejar a los niños sin llegar a ser lo que dirían ellos una mala persona. Correcto. o una maestra mala. Correcto. Sino tienes que saber cómo impartir la educación de una manera organizada, de una manera de que los niños puedan aprender con respeto, con amor y tal. No y es sobre solamente enseñarles las partes, como digo yo, matemáticas y ciencias y lectura. Obviamente uno les enseña a ser ellos personas y cómo tratarse dentro de una sociedad. Correcto. Eso es bien interesante. O sea, básicamente establecer una dinámica exitosa entre el alumno y el profesor. Pero bueno, vuelvo al punto de lo que estamos hablando. De no ser así, pues simplemente esa gente se la sacan de la profesión, ¿no? Sí, exactamente. O sea, uno cuando trabaja en una escuela tiene miles de visitas. Visitas de tanto tu director, el asistente del director, el coordinador de cualquier cosa. Porque obviamente no es que estén chequeando de que uno esté haciendo el trabajo mal, sino que simplemente están revisando de que uno está haciendo lo que uno dijo que iba a hacer, las expectativas que uno tiene. Porque uno tiene varias evaluaciones durante el año. Y en esas evaluaciones obviamente no van a determinar si tú eres un buen o mal maestro, sino simplemente ayudan a la escuela a saber en qué nivel está la escuela, qué nivel de educación le está dando a los niños, cómo se comportan los niños en esa escuela, porque obviamente muchas de las cosas que uno hace en la clase, los resultados los observan a nivel de la data. Y la data la obtienen es a partir de tercer grado, ya cuando empiezan los niños a tomar el examen del Estado. Entonces ya obviamente los maestros que están en tercer grado en adelante necesitan muchísimo el apoyo y la ayuda de todos los maestros desde prekinder, porque obviamente esto es un trabajo en equipo. Correcto. Que si el niño no viene preparado desde kinder y le cuesta mucho hacer las cosas, cuando llega a tercero que ya necesita presentar ese examen del Estado,
obviamente se le va a hacer muy difícil. Correcto. Entonces, la idea es que todos trabajemos juntos y por eso es un trabajo riguroso y es un trabajo que necesita de mucha responsabilidad y mucha dedicación. Correcto. Porque todos, por más que sea, por muy pequeño que sea tu clase o que nada más estés encargado de una sola cosa, el trabajo es un trabajo en equipo. El trabajo no cuenta no solamente como tú como maestra, sino como el equipo en la escuela donde trabajas. Ok, pero el tema, vamos a pasar ahora al tema de más personal, ¿no? O sea, un poco el tema de cómo, para la gente que nos está viendo desde Latinoamérica, de cualquier lugar, cómo adaptarse a los Estados Unidos de forma exitosa, superando esa nostalgia, ¿no? O sea, bueno, por ejemplo, tú que vienes de Venezuela, no tener a tu familia, cómo balancear el tema de ser mamá, de seguir adelante en los Estados Unidos, sin ese apoyo familiar y a la vez tratando de ser exitoso en tu profesión, ¿no? Sí, obviamente esa parte emocional obviamente viene muy, como dice, muy juntas, pegadas con la decisión que uno toma. O sea, obviamente nada de esto pasaría si tú no tomas la decisión de decir, tengo una meta, mi meta es irme a los Estados Unidos y voy a empezar a hacer algo allá. Y eso es algo que es lo que te va a dar a ti la fortaleza de poder aguantar y seguir hacia adelante. Cuando uno decide emigrar, obviamente sabe que en un futuro va a lograr tener una vida mucho mejor y obviamente tu meta es lograr hacer algo. En mi caso, mi meta fue venirme a los Estados Unidos y ser maestra y obviamente tener aquí, formar mi familia, estar estable y poder hacer muchas cosas de que he logrado hacer durante todo este tiempo. Pasé muchos momentos muy difíciles, pero generalmente uno cuando viene, uno no llega solo tampoco. O sea, yo cuando vine tuve la oportunidad de tener familia aquí, amigos como tú, y nos apoyamos muchísimo y nos ayudamos muchísimo. Y eso obviamente uno nunca se va a desarraigar de eso. Uno siempre va a estar pegado a sus raíces y comparte con la gente también y busca la gente con la que uno se siente mejor estar. Si tú tuvieses que decir cuál fue la clave de lograr esa adaptación, ¿cuál sería eso? La Si tuviese clave que decir quizás... algún punto que tú digas, mira, la clave es esto, ¿cuál sería? Según tu criterio, pues. Mi clave para mí fue seguir mi meta, seguir hacia adelante, no darme por vencida. Porque mi expectativa era... O sea, era mucho más fuerte que cualquier nostalgia. Sí. Pues. Yo sabía que lo que yo tenía en Venezuela era muy bueno, pero no era suficiente para mí. Correcto. Yo siempre fui una persona que siempre trató de buscar mucho más y seguir hacia adelante y tratar de esforzarme en hacer las cosas mucho mejor y avanzar. Y esa fue mi meta, pues. Mi meta fue salir hacia adelante y hacer una nueva vida y lograrlo de la manera que fuera. Correcto. Y obviamente, o sea, teniendo el apoyo de personas, amigos, familiares y la oportunidad que tuve de conocer a mi esposo, que es americano, y obviamente eso me ayudó también a pasar esa transición entre lo que era mi cultura y lo que era adaptarme a la cultura americana. Correcto. Entonces, obviamente eso ayudó también mucho. Correcto. Ahora, pasando más al tema en materia educativa, nuevamente vamos atrás al tema de las escuelas primarias, ¿no? ¿Cómo ves tú las escuelas primarias en los Estados Unidos? ¿Cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades y por qué tú le recomendarías escuelas primarias a nueva gente que quiera venir incursionar en el área educativa? O sea, ¿por qué las escuelas primarias versus las secundarias o cualquier otra? Obviamente, o sea, la escuela primaria aquí en Estados Unidos, comparado a lo que yo tuve experiencia, que fue la escuela primaria en Venezuela, o sea, la educación de Venezuela, es totalmente distinta. O sea, la educación aquí en Estados Unidos, como dije, es una educación completamente basada en lo que es el estudiante, en lo que se necesita para ayudar a ese niño a lograr ser exitoso y salir hacia adelante. Yo sé que en nuestro país también esa era la meta también, pero quizás las maneras, o sea, de hacer, de enseñar, eran totalmente distintas. Básicamente lo que yo he visto y lo que yo he visto durante estos 14 años, obviamente, que he estado dentro de un salón de clases, es que la educación se enfoca mucho en el niño. Y sobre todo ayudarlo a adaptarse a lo que son los cambios alrededor del ambiente, adaptarse a las nuevas tecnologías, adaptarse a los cambios rápidos que hay y que estos niños sepan adaptarse a su futuro y poder ser y hacer muchas cosas, capaces de poder desenvolverse independientemente. Porque el tema es siempre las metas finales
siempre se está hablando, ¿no? En el elementary, a pesar de que sean pequeños. A siempre pesar se de les que está- sean niños pequeños, siempre se está buscando de que el niño sea capaz de ser independiente, trabajar, conocer la tecnología, saber adaptarse y comunicarse con las demás personas y ser básicamente lo que en Estados Unidos llaman global citizen, o Correcto. sea, lo que sería un ciudadano global, Correcto. adaptarse a todo lo que ocurre alrededor del mundo. Ahora, hay una cosa que yo he visto, ¿no? Y quería ver cuál era tu perspectiva con respecto a eso. Am, que yo siento que a veces es pasado por alto, ¿no? En los Estados Unidos, pero yo siento que hay un énfasis en el tema de los valores y la ética. Y no quiere decir que sea perfecto el sistema, pero yo siento corrígeme si soy incorrecto o si tú tienes otra perspectiva, pero yo siento que en las escuelas elementales y en la área educativa, sobre todo cuando los muchachos están creciendo, se hace un gran énfasis en el tema de la verdad, de la ética, de los valores, obviamente también en el tema de los valores patrios, ¿no? Sí. Del tema de Estados Unidos, pero el tema de decir la verdad, el tema de los valores y la ética, o sea, ¿qué piensas tú de eso? ¿Tú crees que hay un, sobre todo haciendo un contraste un poco, bueno, con otros países, ¿no? Yo siento que en la escuela elemental, en la escuela primaria, perdón, hay un énfasis grande en eso. ¿Estoy correcto? ¿Tú qué piensas? Si supiera que obviamente cuando uno trata de enseñarle al niño que tiene que ser independiente y que tiene que lograr hacer su trabajo, uno obviamente se enfoca mucho en la parte de responsabilidad. Y esa parte de responsabilidad te lleva a la ética también. Correcto. Porque obviamente una persona no puede lograr hacer sus metas y sus cosas si no es responsable. O sea, uno le enseña al niño que obviamente tiene que hacer tarea, no porque sea una obligación, sino porque es una manera para practicar y mejorar en lo que uno hace, pero que también tiene que ser responsable a la hora de tratar a sus amigos, a tratar a los demás niños, que tiene que ser responsable en la manera de cómo trata a las personas, a los adultos, cómo hablan, si les piden hacer cierta actividad, cómo hacerla. Entonces, obviamente uno no está hablando de esto es ética, esto es correcto, pero uno sí lo implementa, sobre todo cuando uno hace las reglas con ellos en la clase. O sea, una cosa que por lo menos en mi distrito, y sé que muchos distritos lo utilizan, nosotros, obviamente uno como maestro tiene que tener reglas que los niños tienen que seguir, pero uno también crea unas reglas globales de la clase, donde el niño sienta que está participando y que es parte de esa decisión que se toma en la clase, y eso es lo que lo lleva a tener también la responsabilidad. Y obviamente lo enfoca en esa parte de la ética, de hacer las cosas bien y tratar de hacer las cosas todo el tiempo de esa manera y no tratar de hacer las cosas mal porque sabes que vas a tener consecuencias. Entonces, sí uno se enfoca en eso, pero quizás no lo está diciendo directamente De forma directa, todo el, bueno, todo el tiempo a los niños. Okay. Pero se enfoca de una manera más que todo en cuando uno hace un contrato social, cuando uno hace las reglas en la clase, Correcto. cuando uno se dirige a ¿Y ellos. tú crees que esos factores tienen alguna influencia en el éxito de los estudiantes o el éxito? Porque la realidad es que digamos, tú como maestra exitosa de primaria, tú estás creando el futuro del país. Sí. ¿Tú crees que hay una relación con respecto a ese tema que estás hablando de responsabilidad de valores con respecto al éxito que hay, que pueda tener el país? Quizás pueda ayudar, pero también depende mucho de lo que sería la ayuda familiar. Correcto. Esto está muy relacionado también de cómo es la vida familiar de ese niño. Porque para muchos niños sí va a funcionar y muchos niños son muy exitosos, pero es porque el trabajo entre la escuela, los padres y el niño Ese trabajo en equipo conjunto. funciona, exacto. Sí, es un equipo. Pero no todas las familias son así. Entonces uno también como maestro durante tantos años uno ha visto que para muchos niños sí ha funcionado, pero no necesariamente para todos. Correcto. Porque obviamente, como dices tú, o sea, la ética sí es enseñarles algo bueno, algo malo, pero lo que puede ser bueno para mí quizás es malo para ellos o viceversa. Y sobre todo viniendo de diferentes culturas. Correcto. Porque por lo menos cuando uno enseña y cuando uno es maestro bilingüe, uno trabaja con diferentes tipos de niños, de diferentes nacionalidades, de diferentes, a pesar de que todos hablamos el mismo idioma y todos hablamos español, todos venimos de culturas diferentes. Correcto. Y entonces uno incluso se encuentra con ese choque de culturas dentro de la misma clase, de una pequeña comunidad que tiene uno ahí. Correcto. Entonces, quizás sí, para algunos funciona, y sí, y muchos, y te puedo decir, o sea, teniendo tanto tiempo siendo maestra, ya he tenido muchos exalumnos que han vuelto otra vez a visitarme y me cuentan de todas las cosas buenas que hacen y que ya están estudiando y van a ser enfermeros
Y obviamente para mí eso es una alegría porque Bueno. sé que obviamente yo los influencié de cierta manera. Has hecho una diferencia positiva en la vida de Exacto. ellos. Exacto. Pero sé que como ha pasado tantas cosas buenas con alumnos, también me he enterado de cosas que ha pasado que no son tan buenas con exalumnos. Claro. Entonces eso depende también O sea, del, que hay un factor del- importante el tema del apoyo de los padres. del apoyo de los padres, el ambiente familiar que tengan. Ahora, Paola, ya como para finalizar un poco, ¿qué recomendaciones le darías tú a la gente que está viendo este video desde cualquier lugar del mundo y bueno, que se le está pasando por la mente ir a Estados Unidos, emigrar a Estados Unidos e incursionar en el área educativa? Primero, ¿por qué le recomendarías el área de escuelas primarias, escuelas elementales? Y lo segundo es, ¿qué le recomendarías en general para tener una transición exitosa en los Estados Unidos? Sí, como ya hablaste antes con Carmen, obviamente, o sea, cuando uno decide venir a los Estados Unidos y si quieren venir a trabajar como maestros, siempre hay necesidad. Obviamente se necesitan muchos maestros bilingües en Texas, a pesar de todas las situaciones políticas y todo que esté pasando aquí. Siempre hay niños, o sea, bilingües que necesitan ayuda, necesitan maestros. Entonces, siempre va a haber una necesidad, porque la educación es algo que nunca se va a acabar. Eso es un trabajo que siempre va a estar ahí. Uno siempre va a tener trabajo como maestro. Claro que, como dije antes, o sea, si tienes la posibilidad de venir a los Estados Unidos y quieres ser maestro, obviamente tienes que pensar de que tienes que hacer un programa de certificación alternativo y conocer quiénes son las personas que te puedan ofrecer ese servicio. Y obviamente saber un poco el idioma del inglés. O sea, no tienes que saber mucho, pero por lo menos entender cosas básicas y saber que vas a tener que prepararte para eso. Me hiciste una pregunta antes que era con relación a la educación primaria, la educación secundaria. Es mucho más fácil ser maestro en primaria porque obviamente uno está trabajando son con niños pequeños que para ellos uno va a ser sus ídolos. O sea, y son personas que son fáciles de trabajar. Correcto. Porque uno los está moldeando y uno los está enseñando, a pesar de que al ser maestro en educación primaria, a uno como maestro le exigen muchísimo más que a un maestro de secundaria. En secundaria, al ser maestros, generalmente enseñas una sola materia, varias veces al día. O sea, no es mucho el material que vas a tener que preparar ni aprenderte, pero quizás vas a tener otros problemas porque vas a tener que trabajar con ya adolescentes. O casi adultos. Exactamente. Entonces, para mí se me ha hecho mucho más fácil trabajar siempre con niños más pequeños. Depende de cómo sea la persona también. Hay personas que les gusta trabajar con niños chiquitos de 3, 4 años. Correcto. Ese no es mi caso. Correcto. A mí me gusta trabajar con niños un poco más grandes, Correcto. donde uno pueda conversar y que ellos te puedan entender y darte opiniones de las cosas que piensan y hacen. Correcto. Pero eso depende de dónde caigas, Correcto. básicamente. O sea, Correcto. cuando uno se convierte aquí en maestro en Texas, no generalmente vas a obtener lo que quieres, Correcto. sino que tienes que saber adaptarte a cualquier situación, a cualquier grado que te den. Correcto. Y ya poco a poco tú vas a saber y conocer qué es lo que quieres hacer. Ahora, más concretamente, ¿cuál le recomendarías digamos que eligieron el área de escuelas primarias? ¿Qué le recomendarías para que tenga una transición exitosa aquí en los Estados Unidos? Mira, para tener la transición exitosa, básicamente, o sea, hacer tu programa, estudiar bastante, prepararte, hacer tus exámenes, practicar tus entrevistas cuando tengas que ir a hablar con las personas. Sobre todo tienes que saber comunicarte. Y si hay cosas que no sabes, ser sincero y decir no sé. Y porque ellos saben que obviamente uno siendo nuevo no va a aprender ni saber todas las cosas, sino que poco a poco lo va a ir aprendiendo. Correcto. Ser muy sincero y sobre todo que vean la disponibilidad que tú tengas de hacer las cosas. Correcto. Las intenciones que tengas de hacerlo. Lo que llaman aquí el work ethics, ¿no? Exactamente. Esa capacidad de trabajo, ¿no? La capacidad de trabajo que tú, o sea, contarles que les digas que vas a hacer el trabajo y que realmente lo vas a hacer y que te vas a esforzar por hacerlo mejor. Eso es lo que más importa. O sea, al final de cuentas van a ver los resultados cuando te vayan a observar en tu clase, cuando van a ver las cosas que haces con tus clases, o sea, con tus niños. Y es ahí donde se dan cuenta que realmente valió la pena contratarte o no. Correcto. Y eso es lo más satisfactorio, saber de que uno puede hacer las cosas a pesar de venir de otro lado, de saber otras cosas. Uno puede utilizar mucho de lo que ha aprendido y de su propia cultura para transformarlo y hacer algo diferente. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Paola, por estar con nosotros. Paola Pernalete, Gracias a ti. maestra exitosa en escuelas primarias aquí en los Estados Unidos. Amigos, recuerden que vamos a seguir
colocando entrevistas en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web sterlingevaluationassessment.com. Manténganse por favor en sintonía y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Chao.